¿Qué tal amigos? Bienvenidos a las charlas pastorales. Estamos en la temporada número 7. Hoy jueves 7 de mayo del año 2020. Y bueno, es nuestro episodio número 4. Y comenzamos desde el lunes con lo de las interrogantes reflexivos, algunas preguntas que aparecen en la Biblia para que nosotros podamos reflexionar en ellas. Pero antes de hablarles de esto, yo quiero nuevamente compartirles, estamos viendo el progreso de la alabanza. Bueno, sí podría decirse progreso de la alabanza de nuestra congregación. Comenzamos en el año 88 del siglo pasado, del milenio pasado, y luego después en el 90, en el 94, y este es más o menos del año 2000, más o menos, ¿verdad? Escuche un momentito, por favor. ¿Cuántos le dan toda la gloria al Rey? ¿Cuántos le dan toda la gloria al Rey? Dale fuerte ese aplauso al Rey de Reyes. Dile, Señor, hoy quiero gozarme en ti. Hoy quiero gozarme en tu presencia, Señor. Él es Fernando Muñoz, que fue líder de alabanza por 15 años. Muy bien, con eso es suficiente, ¿verdad? Para darnos cuenta de cómo era en aquella época, ¿verdad? Y bueno, pues ahí está con algunas de las cosas que pues estuvimos cantando y todo eso, ¿no? Fíjese que la alabanza siempre ha sido un tema muy especial en la Iglesia del Señor en general, y los ministerios y grupos de alabanza también son pues un tema y un ministerio muy especial. Cantábamos con el pandero al principio, ni siquiera había la necesidad de ensayos. No había problemas si fallaban las luces, el sonido, los cables, pues no había nada de eso. Y ya después nos fuimos haciendo de muchas cosas, ¿verdad? Y todo eso. Y lo único que uno tiene que siempre tomar en cuenta es que sin importar si tienes o no tienes todos los equipos que son costosos, ¿verdad? Y que se hacen inversiones realmente muy grandes. Simplemente nada más procurar que haya un corazón sincero, tanto en el pueblo que adora a Dios como en aquellos que nos dirigen a la presencia de Dios a través de los cánticos y de la alabanza. O sea, podemos ser más sofisticados en la música, mejores en muchos sentidos, lo cual así ha sido y así es, lo reconozco. Pero algo que no podemos nadie, ¿verdad? En ninguna época fallar es en la sinceridad de nuestra alabanza y de nuestra adoración. Y eso es algo que pues existía, ha existido y existe en este tiempo todavía. O sea, no es algo que se haya perdido. Así es que pues yo doy gracias a Dios por todos los que sirven en este ministerio de alabanza, ¿verdad? Que hay en todas las sedes. Bueno, ahora sí, volviendo a nuestra pregunta del interrogante reflexivo del día de hoy. Esta pregunta la hace un hombre que no tiene nombre, pero la hace un hombre que se conoce como el carcelero de la ciudad de Filipos. Y bueno, la historia dice que el apóstol Pablo juntamente con Silas fueron apresados en esta ciudad y estando allí encarcelados, ¿verdad? Adoraban y cantaban al Señor. Y estando ellos allí, ¿verdad? En ese tiempo hubo un terremoto después de la alabanza y de la oración, como sería, ¿verdad? Imagínense. Y de tal manera que las puertas de la cárcel se abrieron. El carcelero, pensando que se habían escapado los reos, intentó matarse, pero dice la Biblia que desde adentro gritaban los reos diciendo:
¡Ey, no te mates! El apóstol Pablo diciendo eso. Aquí estamos todos adentro. Y dice la palabra de Dios que él, ¿verdad?, pidiendo luz, se precipitó adentro. Esto está en el capítulo número 16 del libro de los Hechos. Y dice el versículo 29, él entonces pidiendo luz se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Y sacándole les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Esta es una pregunta muy interesante. Es una pregunta que también un joven se la hizo a Jesús, el famoso joven rico, otro personaje sin nombre. O sea, no se sabe si era Juan, Pedro, quien haya sido, ¿verdad? Pero obviamente no eran algunos de los apóstoles, el joven que aparece ahí. Pero algo que llama la atención es este deseo de las personas de hacer la pregunta. Cuando hablamos del interrogante y la pregunta, nosotros necesitamos hacer las preguntas correctas para obtener las respuestas correctas. Fíjese que el otro día platicando con una persona que conozco que ha sido, es ministerial, de la policía ministerial y todo eso, y él me comentaba sobre cómo hacer confesar de manera correcta, ¿verdad?, a una persona, a un criminal, ¿verdad? Y él me platicaba que casi siempre las respuestas más sinceras son las que vienen de la frente, así decía él, ¿verdad? Pero las respuestas que se tardan un segundo vienen de la parte de atrás. Esto es que tuvo tiempo la persona para pensar en mentir. Y mientras que cuando sale de repente la pregunta y la respuesta, es porque lo dijeron sinceramente. Ahora, el hombre pregunta sinceramente, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y entonces ellos dijeron. Ahora, yo no estoy seguro si ellos dijeron al unísono o simplemente el escritor de Hechos dijo, a ver, los dos dijeron varias cosas y yo aquí lo resumo en lo que ambos dijeron. Esto es Silas y Pablo, ¿no? O si lo tenían también aprendido el mensaje, que ambos lo hicieron de manera hasta cantadita, al unísono. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. No estoy muy seguro. Yo creo que ellos lo que hicieron fue compartirle el evangelio y en resumidas cuentas, Lucas, el escritor de Hechos, dice simplemente esto es lo que ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo. Ahora, este interrogante reflexivo de qué debo hacer para ser salvo, yo se los voy a cambiar a ustedes un poquito. Permítame esta libertad. ¿Qué le parecería si que hacemos esta pregunta? ¿Qué debo hacer para seguir siendo salvo? Fíjese bien. ¿Qué debo hacer para seguir siendo salvo? ¿O qué debo hacer para conservar la salvación que Jesús ya me dio? Eso es un tema un poco teológico, no estoy seguro si tan profundo, pero por lo menos que nos lleva a la reflexión. El mundo cristiano, y teológicamente hablando, históricamente hablando, se ha dividido un poquito entre los que creen que la salvación se pierde y los que no creen que la salvación se pierde. Y bueno, es un pleito antiguo, es un pleito viejo, ¿verdad? Y que lo único que ha hecho es que pues confundió a los que en una época se peleaban por ello. Ahora ya casi no hay muchos que andan discutiendo, ¿verdad? Si una u otra cosa, ¿verdad? Se pierde o no se pierde. Mire, déjeme decirle una cosa. El que se pierde es uno. Jesucristo vino a salvar lo que se había perdido, quien se había perdido. Usted y yo éramos los perdidos. Él vino a salvarnos a nosotros. Así es que no se pierde una condición o un estado o un hecho. Se pierde uno. El extraviado es uno. La oveja perdida es uno. Y no un concepto o un estado. Pero bueno, no voy a meterme más en eso, sino la pregunta otra vez: ¿qué debo hacer para conservar la salvación? Si usted creyó, usted debe seguir creyendo. La fe no debe terminarse. Debemos mantener la fe en la salvación operada por Jesús en la cruz. Su sacrificio
es suficiente para salvarnos si hemos confiado en Él. No hay otro nombre debajo del cielo en que podamos ser salvos, solamente en Jesucristo. Nadie más puede salvarnos, ni nuestras buenas obras, ni nuestras buenas cosas que hagamos, ni nuestros buenos donativos, ni nuestro buen comportamiento. Solo Cristo salva y solo Cristo sigue salvando nuestras vidas. Yo puedo decir que he hecho muchas cosas para Dios, pero mi salvación no depende de lo que haya hecho. Mi salvación depende de Cristo Jesús. Depende de ese acto maravilloso de la cruz en donde Él dio su vida por mí y por ti. Y yo quiero animarte a mantenerte en esa fe en Jesús el día de hoy. Quédate en Cristo, confía siempre en Él y verás que Dios siempre estará contigo todos los días de tu vida, pero sobre todo la salvación estará en ti y esta salvación se traducirá a la vida eterna también. Dios te bendiga. Recuerda que estamos en las charlas pastorales. Este es el episodio número 4 de la temporada número 7 y nos vemos mañana viernes en el episodio número 5 de esta interrogante o de estas interrogantes reflexivas. Hasta mañana.